¿Cómo está usted? Mm, ¿Bien? ¿Ya tienes a la persona con la que vas a trabajar? No le he comentado nada, pero estoy pensando en las parejas de mis primos, pues a ver quién me puede apoyar. Son dos personas. Ok. Bueno, pues entonces igual, o sea, ¿tú tienes el número de ellas y el contacto o tienes que pasar por el primo para llegar a esa persona? Con la novia de mi primo sí tengo que pues preguntarle a mi primo para que también le comente a ella. Y con el novio de mi prima, pues ahí como en general cuando estén los dos. Pero es más probable ver al novio de mi prima. Bueno, pues ya, ¿no? Lo pregunto justo por lo que le decía Nancy de que como están, o sea, yo sé que yo fui la que les di la indicación, ¿no? De que no sea su vecina que conocen desde hace 20 años. Pero como están triangulando con alguien más, que estén seguros que la persona no vaya a tener como algún issue y que además, o sea, sea el puente, pero hasta ahí. O sea, Nancy no le va a comentar a su hermana qué fue lo que salió en la prueba de personalidad de la maestra, ¿no? O sea, aunque mi hermana me pregunte, pues no, lo siento, son cosas de ética que solamente ella y yo conocemos los resultados. Entonces, lo mismo con los primos. También tú ubica como son tus primos y que tú digas que al rato no quiera que me saque información de cómo es la pareja, ¿no? Bueno, entonces ya, necesito que em, consigan la autorización esta semana, estos días, para que puedan traer la próxima semana ya el consentimiento informado, lo firmemos todas las partes y para que no quiero que se queden con tarea en Semana Santa, pero les va a convenir porque van a ser 2 semanas donde van a decir, tengo tiempo de sentarme con esta chava y aplicarle las pruebas, ¿no? Pero pues si las personas están de vacaciones o no quieren en esos días, pues ni modo, van a tener que ajustar sus calendarios para hacerlo antes, porque si no después vamos a correr demasiado. ¿Va que va? Ujú. Bueno, entonces, ¿se acuerdan que vimos la semana pasada? ¿Qué vimos? Sí saben qué materia estamos, en la de pruebas, ¿no? Ujú. La del miércoles. Estuvimos Exactamente, ¿no? haciendo Más la pruebas. diagnóstica. Ajá. No, pero ya, exacto. Ya empezamos, aparte de la evaluación diagnóstica, empezamos con la información. ¿Y qué estuvimos haciendo, Luan? Estuvimos realizando algunas pruebas Ajá. de los test. Me acuerdo del Hicieron una de... línea del tiempo, También ¿verdad? la Que, línea. que ya subieron, que van a subir, que van a Ya la ilustrar. subimos. Ya Que la no nos ha subimos. Ajá. calificado, ¿ya? No, no las he calificado, no. No, Tienes la boca llena y de ya. razón. Ajá. Y luego, Ahora sí. ajá, Y ya. hicimos unas la- pruebas o más bien En hicimos como el repaso, en porque ya lo habíamos visto, de los tipos de el pruebas. tiempo, la evaluación, realizamos test. Ajá, ¿qué tipos de pruebas Ajá, existen? los tipos de pruebas que hay. Las de personalidad, las Ajá, de ¿más de cuáles más? personalidad, de aptitudes Ujú. y, Inteligencia. y de inteligencia. Muy bien. Entonces, no vimos todas. Ahorita yo voy a seguir tantito y ahorita ustedes me van a decir qué fue lo que leyeron y nos van a presentar su exposición. ¿Va que va? Entonces, quedamos que van a ustedes a aplicar la entrevista. Entonces van a tener una entrevista semiestructurada. Ahorita nos van a decir ustedes la parte del informe y lo primero que van a hacer con la persona es explicarles lo del consentimiento informado, que les firmen y una segunda, digamos, reunión o en esa misma donde les firmen, como ustedes y la persona estén de tiempo, les hacen la primera entrevista. Después van a aplicar prueba de inteligencia. ¿Cuál prueba de inteligencia van a aplicar? Por lo que me están diciendo, es que van a ser adultos, ¿no? En los dos casos. Sí, O tu primo es adolescente.
No, ya son adultos los dos. Ok, entonces van a ser adultos, femeninos, porque algunas pruebas, ahorita vamos a ver, los baremos son hasta por si es hombre o si es mujer, se califica diferente, ¿no? Entonces, ¿qué prueba de inteligencia van a aplicar? O sea, nosotros podemos elegir o usted nos dice cuál. No, les estoy preguntando. Tenemos que Es elegir. parte de su, exacto, es parte de que ustedes ya tienen que elegir cómo van a hacer su integración de caso. Que tampoco hay demasiado porque no les di muchas pruebas, ¿no? Entonces es lo que tenemos. O sea, ahorita no podemos decir, ah, sí voy a aplicar el WISE. Pues no tenemos la parte ejecutiva del WISE, ¿no? Entonces, ¿cuál es la que tienen? ¿De cuál tienen el protocolo para poder calificar? Tenemos De las que nos dejó en la plataforma, Miss. ¿Ah? Ah, ok. Bueno, en la de las figuras, tenemos falta las figuras. de ¿Cuáles figuras? inteligencia. ¿Cuáles figuras? Dime el Así. nombre de la prueba. Ahí voy. Yo ya hasta tenía mi pantalla para compartir mi expo. Ahorita, sí, sí lo van a hacer. Nada más quiero como que integremos para que estén listos para poder hablar con la persona que van a entrevistar. Y ya sepan y preparen sus pruebas. De Ah, inteligencia, ajá, La ya del sé qué Otis, ¿no? figuras dices. Exacto. De inteligencia, la que tienen es Otis. Otis. Tú te Ajá, referías al Bender, ¿no, Nancy? ajá. Ujú, Para descartar daño orgánico. ajá. ¿Y no tienen las pruebas? Sí, No, quedé de o sea, subirlas y tenemos no, ¿verdad? el Las protocolo, imágenes, no. pero nos Ok. falta, exacto, las imágenes. Déjenme, lo voy a anotar para subírselas, si no al rato mañana. Las figuras del Bender, ¿verdad? Ujú, Ujú. Pero, o sea, se las subo para que las tengan ujú, ustedes en sus bibliotecas. Pero si no están sospechando de daño orgánico, no tiene caso que apliquen Bender, ok. ¿no? Entonces, ahí sería justamente como dice Luan, el Otis, ¿no? De inteligencia. Luego, de personalidad que van a aplicar. Casa, árbol y persona. Sí, ¿Tú, casa, las dos? ¿Los dos? sí, Ok. está más ¿Podrían? completa No estoy también. diciendo que lo hagan, ustedes Ujú. es su decisión y ya me van a justificar por qué. El Minnesota no, porque no es un caso clínico, pero podrían bien aplicar el 16PF, que ya lo tienen, se los di ese curso pasado, donde vimos las pruebas, ¿se acuerdan? Y también tienen el de los 5 factores, el NEO, el de los 5 grandes factores de la personalidad, el de extraversión, intraversión, etcétera. Pero si quieren aplicar casa, árbol, persona, que fue el que vimos como más a profundidad para que practiquen, pues perfecto, ¿no? Casa, árbol. Bueno, entonces de inteligencia quedamos que va a ser el Otis. De personalidad van a usar casa, árbol, persona. ¿Por qué escogieron a esa persona que escogieron? Porque es la que está disponible, Porque es la que porque ya está sé que no disponible. tiene esquizofrenia y no me va a salir ahí una caja de Pandora a media intervención. ¿Por qué? Yo porque no la conozco bien. O sea, sé que trabaja con mi hermana Ajá, y la he visto aquí, viene a los cumpleaños, reuniones, pero yo nunca me he sentado a platicar con esa persona ni nada. ok, Entonces, y es una joven adulta, ¿no? ajá, Entonces dije, pues ya con ella. ok, ok. ¿Luan? Porque a la novia de mi primo, porque tampoco la conozco realmente. Y Ujú, pues espero que pueda ayudarme con esto. Si no, pues al novio de mi prima, ok. que aunque sí hemos cruzado palabra, no, Sí, no tampoco es de que se conmigo. vayan al cine juntos o que se vayan a cenar No. los sábados. Ok. Em, la maestra o profesora esta es adulto. ¿Sabemos si es casada, tiene hijos, soltera, viuda? Que yo sepa es soltera, porque anda detrás de mi sobrino.
Y hijos, pues no, no creo que tenga solo perros. El otro día escuché que estaba hablando que tenía sus perros, que recoge de la Ok, calle. Pero nada ok. más. Bueno, y Luan, esta persona, novia, novia, sí, el novia de tu primo, La novia sí tiene un hijo y pues ahorita está con mi primo, pero ¿cuántos años tiene? Más o menos. tiene la edad de mi primo como 28. Ah, ok, sí. Es que hay algunas pruebas, hay una específica que no hemos visto. Yo supongo que van a tener una materia de orientación y que ahí la van a ver. Si nos da tiempo y si la necesitaban, pues la vemos, porque esa sí la tengo completa. Pero creo que no les sirve porque se llama el test de Herrera y Montes y es de, espere, ah, es es de aptitudes, es de aptitudes e intereses vocacionales. Entonces, si ustedes estuvieran con alguien que a lo mejor está en la universidad y no le gusta su carrera y no sabe si salirse o quedarse o acabar, o en la prepa, ¿no? De, ay, es que tengo que escoger área y ya sé que es área 3 pero no sé qué carrera, ese de Herrera y Montes le sirve. Y es confiable y es válido en la población mexicana porque es mexicano. Entonces, ese está como muy útil y se usa mucho, mucho en orientación. Pero creo que no les va a servir. Entonces, si después les doy orientación, lo vemos, o si nos da tiempo y quieren verlo, lo vemos. Porque está muy sencillo además. Y ese sí que lo tengo para dárselos completo, ¿no? Pero bueno, Sí, era como un breve recortura. Entonces, no vamos a aplicar neuropsicológicas, pero de personalidad me dicen que van a aplicar el árbol casa persona, ¿no? Y que van a aplicar de aptitudes y habilidades. Aquí fue donde nos quedamos la semana pasada. Acabamos con las neuro, que fue la que hicimos del rojo, verde, azul, amarillo, no sé qué, ¿no? Y hasta ahí nos quedamos la semana pasada. Entonces, nos falta la cuarta categoría, que son las pruebas de aptitudes y habilidades. Aptitudes son un conjunto de características de nuestras capacidades. Por ejemplo, yo sé que yo, Montserrat Espinosa, tengo aptitudes cognitivas. Yo soy buena para pensar, para resolver problemas cognitivos, para dar clase, para leer, para interpretar los datos. Pero yo no soy buena en aptitudes motrices. O sea, a mí no me pongas una bicicleta porque me caigo. Yo no sé andar en bicicleta. Mucha gente me enseñó cuando era chica y siempre me caía. Entonces, esas son aptitudes. Ajá, que es diferente que las habilidades. Las habilidades, digamos que se van desarrollando a partir de las aptitudes. A lo mejor yo no tengo buenas habilidades motrices, ¿no? Que me queda claro. Pero conforme en la vida yo he ido, pues practicando y a lo mejor me metieron a un deporte y al otro y tal, y entonces ahora ya tengo habilidades motrices mejores que hace 20 años y ya puedo escalar o ya puedo bucear aunque no sean las mejores mis habilidades motrices. También hay pruebas para evaluar esto. Ajá. ¿Ustedes cuáles, por ejemplo, consideran que son sus aptitudes? ¿En qué son buenos y en qué no tanto? De acuerdo a lo que se conocen ustedes. Así, ojo de buen cubero sin hacer prueba. De esto creo que no hemos visto ninguna prueba. Hoy se los voy a dar. Tengo el DAT. Se los voy a subir al, ¿cómo se llama? Al Google, al Classroom. Pero no lo vamos a aplicar. ¿Por qué? Porque son como 3 horas. Podemos aplicarlo hasta en 4 sesiones, porque es de tiempo. Normalmente esta batería del DAT o del TAT, depende si está en inglés o en español la traducción, bueno, el nombre, se puede aplicar, es como tipo el WISC, pero no mide, ya ven que el WISC te da una puntuación por inteligencia. O sea, tienes las subescalas y ya después haces como un global. Esta la puedes usar por separado. O sea, a lo mejor yo nada más me interesa conocer la parte de ortografía. Y entonces solo le aplico la subprueba de ortografía y de lenguaje. Y no le aplico toda la prueba. Entonces, esto es lo que tiene este DAT. ¿Ah?
Bueno, entonces les preguntaba, ¿cuáles creen que son sus habilidades, sus aptitudes con P? Am, ¿En qué son masters? en el área artística, Ok. pero soy muy mala para la ortografía. Me ha dicho una maestra, ¿no? ¿Quién sabe quién? El primo de un amigo. Según yo, Ajá. no soy paciente. ¿Eres impaciente? Ajá, según yo. O ¿Por sea, como qué? que todo lo quiero rápido en el momento y si tengo una persona pasiva a mi lado, eso me Mm. pone muy mal, me La desespera. quieres Ajá, sí, no, sacudir y decir, muévete, mujer. no puedo con las personas pasivas. O sea, me es así ¿Y cómo como, le vas a hacer cuando seas psicóloga y tengas una persona así enfrente y no la puedas Pues sacudir porque porque, es tu jefe o tu paciente o tu colega o... no, porque para eso ya está, ya está su tiempo, su disposición. O sea, como que ya tienes a la persona, es parte de tu trabajo y ahí sí estoy. Pero algo que dependa de mí, que yo tenga que hacer y que dependa de mí y bueno, que yo tenga que entregar o hacer, que yo esté al frente y que de mí dependan otras personas que sean pasivas y por ellas vaya yo, eso me impacienta. O sea, según yo soy impaciente, pero sí, sí me adapto, pues, Ok, muy bien. según yo. También según yo Bueno, soy muy explosiva y visceral, ajá, pero muchas veces ya, como que eso ya ha cambiado mucho ahorita, como que ya me lo guardo, lo controlo, porque antes era guardártelo y pues te enfermas, ¿no? ajá, ajá. De todo eso, pero ahora ya es como, sí, ajá, o sea, Ya lo antes me decían aprendiste a algo, regular y a trabajar, como ujú, el agua de la regadera, ¿no? O sea, sí, tú dices, a mí me gusta el agua caliente, pero a veces ujú, tengo que ponerla templada por lo que sea, o a veces no hay caliente y le tengo que la ujú. fría y entonces grito y me duele y no me gusta, pero aprendo, ¿no? O Sí, sea, es no es que como, no me bañe porque no hay agua caliente. Eso exacto, ya se te transforma en una habilidad. A lo así mejor no es. es tu mejor aptitud, a lo mejor dices, pues si por mí fuera le daría tres cachetadas para que se mueva, pero Ay, ya aprendí a respiro tres veces. aplicamos el FODA aquí, ¿no? Exacto. Porque era parte de lo que, de hecho, hace ratito Ajá. me decían las chicas, estaban viendo que yo estaba en mi computadora, estábamos en ensayo. Entonces yo los tiempos libres me iba a la ¿Tus computadora, ¿no? compañeritas? ¿O cuáles Ajá. chicas? Mis Ajá. compañeras. Del Entonces, trabajo. al Ajá. final se desató ahí una polémica en donde los jefes, pues como de costumbre, Ya abusados sabemos. y... Ajá. Ajá, entonces yo de plano me metí y hubo un punto que dijeron, no, el día que grabamos, yo no grabé y no sé qué dijeron de mí y yo me volteé y dije, yo ahí tengo un punto y levanté la mano, pero yo estaba en la computadora, ¿no? Y Y me antes dicen, ya Nancy, hubieras despotricado y sí, gritado. y me dicen, ahorita lo tocamos. Y yo ya no lo volví a tocar y ya al final, ¿todo bien? ¿Alguna duda, compañera? ¿Querías hablar? No, ya no, gracias. ¿No? Ya lo tocaron el punto. Entonces yo venía en el carro con mis compañeras porque las voy dejando así. Ajá, ajá, ajá. Y me dicen, estabas tan metida que ni te percataste, pero ahora no echaste pleito. Y le dije, no, Sí sí me me percaté. percaté. Le dije, Ajá. sí me percaté, pero no tiene ningún caso hablarlo si no se soluciona nada. Llevo 11 años en este lugar, ya sé que no se soluciona y que al contrario te lo toman personal y al rato me va peor. Entonces, sí, gracias, pues ya. O sea, ¿de qué habla la señora, no? Pero pues ya X. Ay, sí, como, pero ni te enojaste y yo ya aprendí y es algo que he Estoy venido creciendo. trabajando. Sí, porque desde que yo metí mi caso, ¿no? O sea, sigo Ajá, ajá. Sí, sí, trabajando, sí. Has estado sí como aplico, ajá. reflexionando muchas cosas. Ajá. Todo. Y finalmente voy así como haciendo las actividades que yo encuentro para Ujú. cuando te estresas, cuando te molestas, y respira hondo y profundo. Y si no es tuyo, ¿por qué te lo adjudicas? Y Ajá, eso te ajá. beneficia o te afecta, entonces déjalo ir. Puedes modificarlo, hazlo. Y si no puedes, entonces adáptate. Entonces les dije, yo vengo trabajando eso ya de tiempo atrás. Entonces por eso hoy fue como, y si ustedes siguen pensando así, pues se van a enfermar, pues se van a enfermar y ellos están bien felices y nosotros no logramos nada. Tienes razón, comadre, me dijeron. Entonces, hace rato me percaté de eso, hace Ujú. ratito. Muy bien. Pues perfecto. Entonces, a ver, Luan, ¿usted qué aptitudes le caracterizan? Mm,
igual por el área artística, no sé, la creatividad, creo yo. Ok, bueno, entonces, justamente como sabemos, no hay, es como la inteligencia, ¿no? No hay unas únicas categorías. Ahorita les voy a explicar el DAT o el TAT para que lo complementen. Bueno, van a hacer un cuadro de doble entrada. Ese va a ser el producto de hoy, aparte de su exposición, obviamente. Pero hoy vamos a ver dos pruebas. La DAT la vamos a ver, digamos, como más a profundidad que la otra. Ujú, porque esta es la que se las voy a entregar y la que van a poder aplicar si ustedes quieren y deciden aplicarla. Si ustedes no quieren aplicarla, pues no la aplican, ¿no? Entonces, sería entrevista, inteligencia, ya vimos que el Otis es como lo más viable, la de personalidad y la de habilidades y aptitudes. Si ustedes me dicen, no, yo conseguí, por ejemplo, lo que hicieron en su caso la materia pasada, ¿no? Yo conseguí el inventario de depresión y ansiedad de Beck y esta mujer está muy ansiosa, entonces mejor le voy a aplicar esa. Ok, nada más después de su entrevista, ahorita eso no me lo pueden decir. Las de inteligencia y personalidad sí son como más de cajón y estándares, pero la de aptitudes y habilidades ya depende como del caso. Entonces, primero conozcan a la persona, primero la entrevistan y entonces después, dentro de 15 días, bueno, no sé el calendario, no me acuerdo cuándo es Semana Santa. Me proponen, no, sí, antes de Semana Santa, me dicen, esta va a ser porque ya me dijo esto, 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 entonces quiero descartar tal otro o quiero investigar por acá, ¿no? Entonces ya de ahí ustedes a lo mejor me dicen, es que, ¿sabes qué? Quiero una prueba de no sé, eh, creatividad. Por ejemplo, el DAT no mide esta parte artística que ustedes dicen, ¿no? Pero a lo mejor dicen, yo necesito algo más para esta parte artística, ¿cómo le hacemos? Ah, bueno, entonces vamos a buscar a lo mejor algo que tenga que ver con las inteligencias múltiples de Garner o lo que sea. Y entonces buscan ustedes pruebas y las busco yo y ya vemos cuál pueden aplicar. Porque ya ven que hay 7.800 millones de pruebas. Ajá. Entonces, esta de aptitudes y habilidades. ¿Cómo buscamos, cómo la buscamos la de habilidades artísticas? Ujú, Ah, ok, perdón. ujú, ujú. Perfecto. Sí. Sí, de todas maneras, ahorita si nos da tiempo y si no la próxima semana, les traigo como esta parte de la página del APA donde vienen todas las pruebas. Entonces, obviamente está en inglés y tal, pero ahí ustedes la pueden buscar y ya de ahí la googlean, cómo se llama, y ver si hay en español y si está, si es válida y confiable para la población Yo mexicana. recuerdo que en la carrera yo Ah, estudié licenciatura en informática. sí. Y en el tiempo de la carrera, que fueron 6 años, Ah. 3 veces me llevaron con el psicólogo y nos hacía una prueba. Y él no sé qué prueba, ni 3 veces recuerdo. como al inicio de la carrera, en medio y al Al final, inicio, al o... medio y casi antes Ujú, del cierre. ujú, ujú. Y entonces ya en esa prueba él siempre decía, es que tú no debes de estar aquí, tú estás enfocada en artístico, tú estás enfocada en artístico. Yo le decía, pues sí, pero mis Eso es papás, como la que les decía de Herrera y Montes, de intereses y aptitudes. Hay otras, por ah, ejemplo, la UNAM tiene su propia versión de esa de Herrera y Montes y se llama Pro UNAM y es la que le aplican a los chavitos de secundaria que van a entrar a la prepa, que hacen su examen de admisión o a los mismos que ya están en la prepa para su pase automático, ¿no? Cuando pero están en yo, quinto para cuando van a escoger área. Entonces, creo que el Poli también tiene la suya, pero básicamente es lo mismo. a mí me gustaría una de esas, Ah, porque pues... luego la gente no sabe que están en un lugar donde no quieren estar, ¿no? O sea, O sí ellos saben, creen, pero es como de, ujú, pues mi mamá me dijo que acá, o es la que me o va a su pagar mi necesidad, papá. ¿no? O, por ejemplo, es de, pues yo creo que me gusta, no sé, el anime, ¿no? Entonces quiero estudiar edición de video. Ah, no, justo conocí a una chica que justo me estaba diciendo la semana pasada de, no, es que, bueno, no la chica, la que me dijo fue su mamá. Es que ella estaba estudiando marketing. No, ella quiere marketing digital, ¿no? Quiere llevar redes sociales y tal, pero se metió a comunicación y entonces no le gustó porque está viendo mucha teoría. Ella nada más quiere ver cómo manejar las redes sociales. Y cuando la pusieron a editar videos, dijo, ay, no, eso está muy difícil para mí. Y entonces se salió de la carrera.
¿no? Entonces, el que yo crea que comunicación es una cosa, no significa que vas a responder mis Hacerlo. expectativas. A lo mejor ella lo que necesita es una carrera técnica donde le enseñen a hacer, a resolver, y no a alguien que le enseñe historia y todo el background, ¿no? Pero pues también es en dónde puedo trabajar teniendo la carrera técnica o en dónde una carrera de Ujú. licenciatura, ¿no? Entonces, para eso justo son estas pruebas que les decía de intereses y aptitudes vocacionales. Entonces, pues ya si tienen ahorita ustedes ese interés, les digo, seguramente lo van a ver en orientación, deben de tener alguna materia de orientación, pero lo podemos ver de una vez y les mando, es más, voy a anotar aquí Yo sí para quisiera subirles la esa de Herrera y prueba Montes. Ujú. y la quisiera para la, para la Para que tu voy a aplicación. hacer. Sí, digo, ¿Pero por independientemente qué? de que si ¿Sabes yo le si hiciera, quiere cambiar el no. rumbo de su vida profesional? ¿Por qué? Porque son chavitas que estudiaron puericulturistas, o sea, no tienen Mm, la carrera, sino fueron sí, 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 sí. puericulturistas. Ujú, ujú. Entonces, como algo técnico, ¿no? Ya dentro de, tuvieron la ¿Cuántos posibilidad años tiene, como, sabes? pues más de 20 sí. Yo Pero creo, no 30. yo creo que ya tirándole a los 30. ¿Sí? Mm, Pero yo pienso, bueno, independientemente de que le haga yo la entrevista y detecte sí. otra cosa mejor para trabajarle, Ujú. me gustaría esa precisamente porque son carreras técnicas, porque pues ya está ahí, está trabajando, pero a veces a lo mejor el interés es otro, o a lo mejor sí está bien ubicada, porque si sale que su prueba sale la aptitud y sus habilidades para esa vocación, pues está perfecto. Entonces, si no ha terminado la carrera a pedagogía, pues que se aviente, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque tiene la aptitud. Y si no, O a pues que trabajo entonces de una social vez, o a ajá, algo licenciatura en así. Ujú, preescolar o en la normal o lo que sea. así Pero es. aquí hay que tener cuidado, Nan, que tú no asumas cosas Ah, no. por ella, ¿no? O sea, en el sentido de que todavía no la conoces en el caso y ya estás a lo mejor pudiéndole meter un ruido de que ella no Ajá. quería cambiar, ¿no? Y entonces Ujú. viene esta y me dice, puedes hacer una carrera y entonces o sentirse abrumada o sentirse no sabemos si No, tiene la yo ya autoestima, la sé que no economía, de, que no, que yo no le ya sé que gusta. no debo de manipular y ese Ah, tipo de situaciones. O sea, ujú, que debo de centrarme nada más en lo que ella. Pero me gustaría, como para ujú. descubrir, sí, sí, o sea, yo quisiera ver esa parte en donde el maestro a mí me decía, bueno, el psicólogo, que también era el maestro, Sí, sí, decía, sí, es que tú no estás para esta carrera. O sea, y yo iba bien en la escuela. O sea, al final me volví ratón de sí, biblioteca y saqué muy bien pero mi pues carrera, eso no es pero no. significado exacto. Ujú, exacto, y sí salí, ejercí y mi parálisis facial de que realmente no era lo que yo quería, pero el maestro, o sea, las 3 veces lo identificó y me volvió a decir, es que tú no estás para ¿Qué esto, haces ¿no? aquí? Ujú, No te y quiero yo, pues, correr, pero ya vete. sí, ¿Y qué ellos te dijiste? querían Pero no lo como, escucho. ajá, Y mira, que fue muy ético, porque también si esa carrera para la que eras buena no estaba en esa universidad, mm, mm, para la universidad como negocio era como de, ¿por qué psicólogo le estás diciendo a mi cliente que se vaya, no? que se vaya, sí, Creo que no, no. de hecho, Digo, qué ese era bueno el que te lo dijo trabajo. y qué mal que no lo Ujú. escuchaste. Pero pues No, así es que pasa, son circunstancias y ese por era el algo estás trabajo. ahí. Claro. Y yo Ajá. dentro de la escuela, mis papás era, tienes que estudiar para poderme ir, o sea, yo estudiaba teatro y trabajaba en el teatro, pero para yo poder estar en esa área, mis papás me obligaban a estudiar algo. Entonces yo decía al profe, no me puedo ir, o sea, sí, yo lo que quiero es Yo eso, ya lo pero sé. finalmente mis Sí. papás me obligan, entonces Que traigo a tengo que mis papás a ver si terminarla. los Ujú, convenzo. Siempre son exacto, los pero papás. sí. Ajá. Ya, Bueno, pero entonces me gustó mucho porque dije, ah, sí, latinó, o sea, realmente sí, latinaba, no pero... era como de atinarle al azar, ¿no? O sea, no es como de, ay, giro la ruleta a ver qué número sale, Ujú. sino que Y era un realmente, test, pero si usted ajá, me pregunta a mí qué era lo que yo respondía, yo no te no me acuerdo. acuerdas. Solo me No. acuerdo lo que él me decía, pero nunca me acordaré ni el nombre ni Practicas. nada. Ujú. No, y Ujú. seguro ni siquiera te dio el nombre, o sea, son cosas que uno sabe, pero que no le dice a la persona cómo se llama, ¿no? Es parte de. Bueno, entonces les voy a subir las figuras del Bender y les voy a subir el Herrera y Montes y nos tomamos un ratito para verlo. La verdad es que esa es súper fácil de aplicar, puede ser hasta autoadministrada, entonces está como muy sencilla de aplicar y de interpretar y de calificar y de todo. Y es muy útil. Ujú. Bueno, entonces, Luan, tú no contestaste, ¿o sí?
Te Tampoco tengo escuchamos. idea. Tampoco tienes idea. Es que, bueno, los dos, la novia de mi primo sí tiene carrera y sé que trabaja de lo que estudió, me Ujú. contó mi primo. Pero quién sabe Este, si le gusta. pero sí. No, yo pues pienso que sí, porque fueron, bueno, mi primo en un tiempo le Ujú. pedí que me dijera cómo estaba la carrera de diseño gráfico en la UNAM, porque su novia estudió eso. Ah, Y ya fue la que pues me instruyó en eso y dice que trabaja en eso ujú, desde un puesto en el gobierno, creo, y mm, aparte lo ejerce por fuera. mm. Bueno, pues ya platicarás con ella y a lo mejor esa prueba a ti no te sirve, ¿no? Y entonces, para una más general, puedes aplicar el DAT. Ujú. Sí, Em, les voy a... Bueno, primero les explico. Para que la prueba que ahorita la vemos, nada más les digo, no la vamos a autoaplicar. Y les estaba pensando decirles que si nada más hacíamos como una subescala, pero no tiene caso, porque para que nos dé tiempo de que hagan su exposición y no nos atrasemos, ¿va? Pero sí les voy a enseñar el cuadernillo. Entonces, esta prueba es de 1947. Ustedes me van a decir, oye, pues ya son 90 años, no manches, ¿no? O sea, ¿a poco somos iguales ahorita? Bueno, pues es que es como el WISC. De 1947 es como la primera, pero ya vamos en la versión 5. ¿Ah? Entonces, su aplicación, lo bueno de esta es que puede ser individual o colectiva. Si son más de 25 personas, se recomienda que sea aplicada entre dos, o sea, entre un aplicador principal y tenga algún ayudante o adjunto que le pueda ayudar por si hay dudas o para revisar que se cumplan los tiempos, porque aquí cada subescala tiene tiempos diferentes. No es como de 5 minutos cada subescala, sino que son distintas. ¿Se acuerdan de la que hicimos cuando tomamos la otra materia que era la del Ravel? La otra de inteligencia de encajar las piezas, que era de tiempos. Es un poco así, pero esta no es de encajar piezas, estas son preguntas. ¿Cuáles son las categorías? Bueno, les decía aquí, em, en total, la duración pueden ser 2 horas hasta más tiempo, ¿no? Entonces, no necesariamente, si no es una integración de pruebas psicológicas, no es tan aconsejable aplicar toda la batería, sino nada más las subescalas que me interesan a mí de acuerdo a la persona con la que voy a trabajar. ¿No? Y lo equivalente es otra prueba que se llama aptitudes mentales primarias de Thurston, y ahí está el link al video que yo creo que se lo vamos a ver la semana próxima. Pero del DAT, estas son las categorías. Razonamiento verbal, y esto lo que evalúa es la capacidad para establecer analogías. Esto que todos hemos visto, ¿no? De maullar es a gato como perro es a. Entonces, ¿qué dirían? A, ladrar cachorro; B, gato ladrar; C, gato morder; D, foca cazar; y E, arañar y hueso. ¿Cuáles son las palabras que... Ah, yo ya le puse el gato, no, más bien, rayita, rayita es a maullar, como perro es a, rayita, rayita. ¿Cuál sería la respuesta correcta? La A. la B. ¿Por qué la A, Nancy? ¿Ladrar es a maullar, como perro es a cachorro? Ah, no. Gato es a ladrar. ¿Gato es a ladrar? ¿Cómo lo van? A ver, dinos la No, respuesta que dijiste tú. gato es a maullar como perro es a ladrar. Exactamente. Ve. Y aquí, qué bueno que fue así, porque una de las categorías es la velocidad. Eso también se evalúa, ¿no? Entonces, esta subescala de razonamiento verbal es media hora de aplicación. Luego tenemos el cálculo o razonamiento numérico. Los ítems de este test miden la capacidad para razonar con números. Por ejemplo, ¿qué número continúa esta serie? 2, 4, 6, 8. A, 9; B, 10; C, 11; D, 12. E, ninguna de ellas. ¿Cuál es la respuesta, Nancy? 10. Exactamente. Y así, ¿no? Y estas son 30 minutos. Luego tenemos el razonamiento abstracto.
mide la capacidad del sujeto para razonar con series de figuras o dibujos geométricos. Ay, perdón. Los elementos que constituyen este test eh, ah, 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 son conceptos y métodos de estudios de caso para completar series de figuras y este sí es como el Raven, ¿no? Triángulo, círculo, rectángulo y luego triángulo, círculo y ¿qué sigue? ¿No? Entonces ya tú escoges el rectángulo. Y estos son 25 minutos. Luego tenemos la que les decía de velocidad perceptiva o rapidez y exactitud. Y esta es de dos partes. La primera es como un entrenamiento para ver si la persona entiende la lógica y ya la segunda es con puntuación de respuestas. Y lo que se mide es comparar y comprobar la precisión y rapidez, ¿no? En documentos escritos. Y esta, como es de rapidez, son 6 minutos. Luego tenemos la de relaciones espaciales. Esta evalúa la capacidad para representar mentalmente una figura tridimensional a partir de su representación bidimensional e imaginar cómo aparecería si fuera una rotación espacial. Yo sé que no alcanzan a ver porque está muy pequeña, pero el reactivo del ejemplo dice, ¿cuál de los cinco sólidos A, B, D, C, D o E pueden formarse con el patrón del ejemplo? Entonces, a la izquierda está una figura y lo que yo tengo que decidir es cuáles son cuál es la figura con la que voy a armar, pensando, por ejemplo, si son Legos, ¿no? ¿Cuál es el Lego que tengo que agarrar para armar esa figura? Entonces, ¿cuál agarraría? A, B, C, D o E para armar esa torre. La C, ¿no? Exactamente. La vas así empalmando. Ujú. Luego, estas son 25 minutos de aplicación. Por eso les digo que es una prueba muy pesada. O sea, imagínense, ahí ya llevamos, eh, de las primeras dos es 1 hora. Luego de la tercera ya son 25 minutos, hora y media. Luego la de velocidad, otros 6 minutos, pero además entre más velocidad la gente se estresa y se cansa, ¿no? O sea, Ujú. aunque sean 6 minutos, también se agota el sujeto. Y luego 25 es otra media hora, ya llevamos 2 horas. Entonces, por eso esta se aplica por partes y no todas las subpruebas. Luego viene el razonamiento mecánico, que mide la capacidad de comprender conceptos mecánicos básicos. Los reactivos se refieren a maquinarias, herramientas y movimientos. Contienen una situación mecánica sencilla, encontrada con frecuencia en la vida cotidiana, ilustrada mediante un dibujo y acompañada de una pregunta simple. Por ejemplo, ¿cuál de los dos hombres sostiene más? Bueno, ahí le tapé con la imagen, pero lo que dice es, ¿cuál de los dos hombres sostiene más peso? ¿Cuál sería su respuesta? ¿El hombre A o el hombre B? La, ¿Por qué? porque ahí se refleja. Ah, no. En la parte del B hay algo, ¿no? En medio más Ajá, cargado hacia el B. ajá, Entonces el B. exactamente. Digo, la prueba no te pide que lo expliques, yo nada más les estoy Ujú. preguntando por el ejemplo, pero así son los reactivos, ¿no? A o B. Y son otros 25 minutos. Luego viene 10 minutos de ortografía y 25 de lenguaje. Estas dos van como conjuntas porque no podemos separar el lenguaje de la ortografía. Entonces, estas no puedes aplicar solo lenguaje sin ortografía. Tienes que aplicar las dos y se evalúan conjuntas. ¿Ah? Entonces, la ortografía evalúa el dominio de la ortografía del español. Los ítems representan grupos de 4 palabras entre las cuales hay una mal escrita. A ver, Luan, ¿cuál es la que está mal escrita en el ejemplo? A, La, halago, B, benévolo, C, gentío, D, apoyar. la A. ¿Y tú cuál dices, Nan? Gen- Gentío. Confía en ti. Gentío, ¿Por qué? porque no se dice gentío, ¿no? O sea, ¿No? gentío se ¿Qué pasa refiere cuando hay a mucha gente que hay? ¿Un qué? un gentío de gente, no. ¿Sí? Un grupo de gente, Bueno, es que un grupo somos tres, pero un gentío somos un montón en el Zócalo o en el Foro Sol, en el concierto una de manada Shakira, de... ¿no? O sea, eso, no, manadas de animales, esos son lobos. Sí existe, gentío sí existe y está bien Ah, sí. escrita porque tiene acento. Luan, ¿por qué dices que halago? Me falta acento en la segunda A, ¿no? Ora. Halago. ¡Halago!
No es un Eso, acento tácito, no, está bien escrita. entonces no sé. Benévolo por Benévolo. la V. Exacto, exacto. No, Benévolo ya se reprobamos. escribe B-E-N-E, B labiodental o L-O. O sea, la B así, la B así. Benévolo. Entonces, la que está mal es la D. Ujú. Bueno, y lenguaje. Ese no lo puedo ver porque están los subtítulos, pero a lo mejor ustedes sí, ¿no? ¿Ustedes sí no ven los subtítulos? Mide la capacidad para distinguir Gracias. entre el uso correcto e incorrecto del lenguaje. Ajá. Ejemplo, decida qué parte de la oración contiene un error y Ajá. es que me pareció algo que no me deja ver. Ah, te Y, lo quito. ¿Ahí? ¿Ya puedes ver? Ah, claro. y, y Sí, Luana, ayúdanos a leer. es que, a ver, ¿Tampoco? y marque la respuesta Ajá. correspondiente en su hoja de respuestas. Dice A, la directora llegó media cansada. B, molesta, nerviosa. Ujú. C, por las múltiples tareas. D, que había. Sí, pero ese sí ya no se ve porque, Sí, ya. espere, déjelo hago chico, que todavía le restaba. Entonces, es una sola oración. A, la directora llegó medio cansada. B, molesta, nerviosa. C, por las múltiples tareas. D, que había realizado. Y E, y por lo que todavía le restaba. ¿Cuál es la que está mal o tiene un error? Si lo leyeran todo junto. La directora llegó medio cansada, molesta y nerviosa. Bueno, coma nerviosa, por las múltiples tareas que había realizado y por lo que todavía le restaba. ¿Cuál está mal? Recuerden lo que les dije, no pueden ir separadas la ortografía del lenguaje. Digo, obviamente aquí no, pero acuérdense. Ah, Donde el siguiente. dice que había realizado y por, no, ¿Y cuál es la no que es está mal? ¿La C, la D o la E? ¿Qué dices tú? O sea, escoge una letra. la A, B, C, D o E. D. Ok, tú, Luan. B, Ok, Luan, ¿por qué la B? porque con todo, bueno, separa con comas todas. Ya debería de estar la Y para continuar con y nerviosa por las múltiples tareas, creo. No necesariamente porque la gente está diciendo, la directora llegó cansada, molesta, nerviosa. O sea, es como, ¿no? Sí, si nos vamos al sentido estricto, sí tendría que ser un y nerviosa, pero en realidad no está mal porque se entiende y no, no le falta a ninguna regla ortográfica, ni de redacción, ni de sintaxis. Entonces, Nancy, ¿por qué la D? Porque por la E que tiene al final, que había realizado E con I No, no va. ese E es A, B, C, D, E. Es el nombre del reactivo, no es una E de la frase. Ah, Pero, ya. pero, pero, aquí es un ejemplo de que a veces La cuando hacemos coma. exámenes y le damos al de Tin Marín de Dopingüe y acertamos aunque no sabemos por qué. Porque sí es la D la que está mal, pero no es por lo que decía Nancy. ¿Por qué está mal? Porque realizado va con Z. Y ahí está el error. Nada más por eso. Por eso les dije, acuérdense que no podemos separar ortografía del lenguaje. Sí, si le buscamos mucho recoveco, pues también Luan tenía razón, ¿no? Ahí podría haber una I entre molesta y nerviosa, porque después viene. ¿Sabes por qué no, Luan? ¿Por qué no es la I? Porque no hay un punto y seguido. Si después de Por el- nerviosa hubiera un punto, sí sería una I, ¿no?
pero como viene por las múltiples tareas, entonces no hay una I porque viene todo de corrido. ¿Ah? Entonces, ese tipo de sutilezas es la que evalúa esta prueba. Pero si se fijan, no evalúa nada de lo que ustedes estaban diciendo hace rato de, pues a mí me gustaría a lo mejor hacer una prueba de inteligencia Ujú, artística o de actitudes o de aptitudes creativas. ujú. Pues no, ¿no? Razonamiento, relaciones espaciales, números, ortografía, nada que ver. ¿Por qué? Porque esta prueba es de 1947 y entonces es mucho más tradicional que las inteligencias múltiples que ya tenemos en 2024, ¿no? O 2025. Entonces, por eso les decía, esta de habilidades está como más abierta a lo que requiera su caso. Ujú. Entonces, Nancy, tú puedes decir que quieres aplicar la Herrera y Montes, pero si la chica te dice, es que estoy conflictuada de por qué todas mis parejas me ponen el cuerno, pues a lo mejor vas a tener que aplicar una de otra cosa, ¿no? Pero eso no importa, yo les enseño la de Herrera y Montes, no se preocupen. ¿Para qué va? Bueno, entonces, hasta aquí lo mío, bueno, lo de las pruebas. Le vamos a seguir la próxima semana, pero ahorita sí ya quiero que cada uno tomemos media hora para su exposición. ¿Ok? Entonces, Nancy, estás muy emocionada. ¿Tú quieres empezar? ¿O le quieres dar la palabra a Luan? Tú que ya tenías tu presentación abierta y te corté la inspiración. No te escucho. Es que Luan apagó su micrófono y tú no prendiste el tuyo. Ya, Ajá. perdón, Miss, ya está. Ujú, Es que le estoy poniendo ya para presentarla. ujú, ujú. Ah, ah, y acá debo de compartir. ¿Les costó trabajo la lectura? ¿Se les hizo larga, corta, repetitiva de, a ver, esto ya lo hemos visto 7 veces? Pues no, ¿Encontraron algo nuevo, diferente o que repasaran, que dijeran, ay, qué bueno que esto, cuéntenme. ahora, ¿cómo hago? Por Ah, ya. las citas de los autores, creo que sí fue nuevo. Ok. Y Qué ahorita bonita ya no está me tu acuerdo. plantilla. ¿Qué no te acuerdas, Luan? ¿De los autores o de...? Sí, de los autores y sus Fíjense, citas. qué bueno que lo mencionas porque algo que tiene de bueno esos manuales es que son académicos, bueno, académicas porque son todas mujeres, son mexicanas que trabajan en la UNAM, entonces, pues el lenguaje no es como lo que decíamos la semana pasada, ¿no? De la pajarita, o sea, van a encontrar todo el lenguaje de mexicanos para mexicanos, entonces está padre porque ahí ya, yo lo que les recomiendo es de lo que veamos ahorita, lo que nos diga Nancy, lo que nos diga Luan. Escuchen lo que dice la otra persona y entonces integren su propio protocolo. El que ustedes ya tienen, le quitan, le ponen y hagan como una versión pro y mejorada para que ese ya sea el que se queden cuando ustedes sigan aplicando o para cuando trabajen, ¿no? Ok. Bueno, ah, Bueno, pruebas psicológicas. sí, Bueno, la materia es pruebas psicológicas y vamos ujú, a ver lo que es el informe psicológico sí, y vamos a comenzar. Bueno, pues el informe psicológico, como ya sabemos, es un documento que requiere habilidades de análisis, síntesis e integración de datos obtenidos a través de técnicas como la entrevista, pruebas proyectivas y psicosométricas. Su objetivo es, psicométricas. psicométricas, perdón. Ujú. Su objetivo es describir la personalidad de manera que cualquier lector pueda comprender el examinado de forma clara y estructurada. Aquí decían cualquier lector que esté autorizado porque, bueno, sabemos que se protege, ¿verdad? Después vamos Claro, a ir a perdón, las... es que acá el punto, ya lo vas a Ujú, decir, ¿no? Pero el punto es que el informe que yo hago, cuando yo hago un informe, no siempre hacemos el informe. Ahorita yo se los he estado duro y ujú, dale pidiéndoselos en todos lados para que ujú. practiquen y a tener su propio expediente. Pero en realidad no siempre hacemos un informe. Ese no se le da a la persona, al paciente, al sujeto, al cliente. Ese se le da al neurólogo o al psiquiatra o al médico o a otro profesional que necesita saber qué es lo que estamos trabajando, pero no se le da ni a nadie más, ni siquiera a la persona. Ujú. Ajá, sí, no. ¿Vale? Bueno, a esa referencia hacíamos en manera de que cualquier lector pueda comprenderlo, o sea, no necesariamente, bueno, ahorita vamos a ver por qué, ¿no? Ahorita vamos a ver. La estructura del informe psicológico
Pues no siempre es así como que a fuerzas debe de llevar esto, pero sí es de lo principal. La ficha de identificación, el motivo de consulta, las pruebas aplicadas, la descripción del paciente, los antecedentes, resultado de la evaluación, diagnóstico y pronóstico y las recomendaciones y el tratamiento a seguir. La ficha de identificación, pues ya sabemos que lleva el nombre, la edad, la escolaridad, la ocupación, el estado civil, fecha de evaluación. Bueno, si es un niño, pues obviamente no, pero si es un adulto, sí. Y la fuente de referencia, esto es decir, quién solicitó, porque muchas veces ¿Por qué los si es un niño envían, no? pues no es estado civil, soltero, Ah, no, pues es si que es un dijiste la niño, ¿no? fecha de evaluación y yo, Ah, pues no, sí, la fecha de el estado evaluación. civil. Ya, ya. El estado civil. Y la fuente de referencia es porque como los ejemplos que la maestra nos mandó alguna vez que la enviaron por circunstancias del trabajo, de la escuela, o la amiga, o bla, es referencia. A eso se refiere con la referencia, la fuente. El motivo de consulta, la razón por la cual se está realizando la evaluación. Es importante que el psicólogo explore si el motivo de consulta expresado por la persona coincide con la sintomatología real, ¿no? O si existen factores encubiertos que podrían influir en su comportamiento y estado emocional, porque luego ellos dicen que van por algo y resulta que nosotros descubrimos que no es realmente lo que él dice a lo que está presentando en sus síntomas. Las pruebas aplicadas, tenemos de inteligencia personal y daño, ay, Personalidad. personalidad. Después viene daño, inteligencia, Daño persona. orgánico. La de vender, la de las figuras que no Ajá. tienen. Esa es la de daño eh, orgánico. Ujú. Ay, ahí tengo ahí algo que se me atravesó. Así, Tenemos Gaby. ejemplos como el WISE, que es la escala de Wechsler de inteligencia para adultos, ¿no? El test de Bender, que es la evaluación visomotora, el test de Rochester, que es evaluación de personalidad proyectiva, el inventario multifacético de personalidad del Minnesota, y luego en la descripción de lo que es el paciente, vamos a hacer observaciones generales en cuanto a su conducta y estado de ánimo. Aquí es donde vamos a documentar cómo se comportó cuando estamos evaluándolo durante la sesión. O sea, tenemos que observar para poner esto, incluyendo la cooperación que tuvo, el nivel de atención, su expresión emocional en cuanto a la parte emocional, espontaneidad y otros factores que podemos observar directamente Hasta cómo viene cuando estamos, vestido, ajá, si se interactuando, bañó, ¿no? Ujú. todo eso, ¿no? Después, en lo que es antecedentes, vamos a ver lo que es antecedentes, bueno, la historia familiar, relación con padres, hermanos, dinámica, desde la infancia. Es importante porque puede ser desde ahí, ¿no? Historia académica, rendimiento escolar y dificultades de aprendizaje. Es lo que, bueno, mayormente vamos a buscar haciendo la entrevista. El historial laboral, bueno, se puede aplicar si es que, o aplica si es que esto es de acuerdo o está afectando algo en su parte laboral, ¿no? En su vida. No, siempre se pregunta en qué trabajas y qué haces. ¿Por qué? Ah, Porque a ok. lo mejor yo vengo por ansiedad o Y depresión o lo es, que tú quieras, pero es parte de la parte encubierta, porque lo que decías, ¿no? Lo de la parálisis ujú, que te dio, ¿no? Así de, ajá, no, es que yo tengo mucha ansiedad y entonces ya no siento la cara y el médico me dice que no tengo nada, entonces me mandó al psicólogo y ya vine acá. Pues a lo mejor tiene que ver con trabajo en algo que no me encanta, ¿no? O a lo ujú, mejor tiene que ver con me estresa mi pareja, pero entonces yo le tengo que preguntar de todo para que para, entonces yo pueda saber, porque no me lo va a decir directamente. No porque no quiera, sino a veces se les va y no lo relacionan. Ay, no me había dado cuenta que no hago ejercicio y que cuando nadaba no me daba la parálisis, ¿no? Y tenía el ujú, mismo estrés. Entonces, eso a veces le va cayendo al 20 a la persona al mismo tiempo que hacemos la entrevista y a veces nosotros lo descubrimos y la persona no lo ve. Entonces, ok. siempre se les pregunta todo, todo. La historia médica y psicopatológica, L ahí. Bueno, todo lo que es enfermedades previas que a lo mejor haya tenido, ¿no?
tratamientos psiquiátricos o psicológicos que finalmente si ya pasó por esta etapa o es la primera vez que se presenta con un psicólogo. Y después de esto vamos a ver los resultados de la evaluación en distintas áreas. Estas áreas es intelectual, área perceptomotora y área afectiva o de persona o personalidad. En el área intelectual vamos a tratar de enfocarnos, bueno, no enfocarnos, se enfoca en lo que es la capacidad cognitiva, el razonamiento y la memoria. En el área perceptomotora vamos a ver lo que son sus habilidades, ¿no? Y aquí es donde vamos a ver o detectar si hay un daño neurológico dentro de lo que es el desarrollo de sus habilidades motoras. En el área afectiva o personalidad, vamos a ver las emociones, el control de impulsos y las relaciones interpersonales. Entonces, uso Des, prueba de inteligencia para ver los resultados de intelectual, uso el Ujú, Bender para el área perceptomotriz promotora, y uso eh, las de habilidades y aptitudes, que era lo que estábamos viendo, para personalidad y posible situación a emoción. Ujú, trabajar en esta parte de si hay un tratamiento, ¿no? ujú. La interpretación de estos resultados en cuestión de la evaluación debe ser integrada y contextualizada, o sea, el por qué, ¿no? Bueno, evitando una simple enumeración en lo que es la evaluación, o sea, que de verdad sea, no hay nada más porque la apliqué y la hice, sino debe de estar sustentada. Ajá, o sea, no dices, Wiz, resultado 38, Bender, Mm, no, excelente, ¿no? Sino que tienes que hacer eso, pero además también tienes que hacer una integración de acuerdo a lo que, y entonces haces un rompecabezas. como el que hicimos nosotras bueno, el que simulamos nosotros, ¿no? El diagnóstico y pronóstico. El diagnóstico debe basarse en criterios establecidos en sistemas internacionales como el DCM o el CIE. Bueno, esto así estaba, ¿no? O sea, que debía de ser. Y los pronósticos dependerán de factores como la gravedad del trastorno, la respuesta esperada del tratamiento, la red de apoyo social del paciente, o puede clasificarse en favorable, reservado o desfavorable. Y esto es a razón del DSM-5 y del CIE, ¿no? Que vamos a ver la sintomatología real con lo que está saliendo en sus pruebas. Aquí es donde vemos el diagnóstico y el pronóstico. Recomendaciones y tratamiento deben de ser claras, concretas y adaptadas a la situación individual del evaluado. O sea, que lo vamos a, si es requiere de ansiedad, pues se le va a dar lo de ansiedad, la terapia o sí, el proceso, ¿no? Del tratamiento. A eso se refiere. Después vamos con la redacción del informe psicológico, que sí es como darle vueltas y vueltas y vueltas y vueltas a lo mismo, ¿no? Pero bueno, la redacción del informe psicológico es decir que el lenguaje debe de ser claro, específico y concreto. Se recomienda evitar abreviaturas, tecnicismos innecesarios, frases vagas o suposiciones no fundamentadas. ¿Ok? Debe de salir en la prueba, debe de salir en la evaluación para poder decir que tiene el fundamento. No, pues ya, pues creo que porque está medio loquito, ¿no? O sea, debe de haber algo relacionado. Tiene que ser un lenguaje bien definido y específico en concreto, es decir, específico, no general, como el chorote, ¿no? Definido, no vago, o sea, que sea algo que sea real y el concreto, no abstracto, o sea, que sí se entienda, ¿no? Ajá, que no diga, "Ah, esta persona está mal, que es mal, Ah, ¿no? ¿y O qué sea, es más bien, malo? ¿O de necesita qué? mejorar sus habilidades motrices con respecto a la motricidad fina, por lo cual se recomienda un taller de bordado. Pero esto está como muy específico porque ustedes ya, si trabajan en esto, se van a dar cuenta que hay hospitales o hay escuelas o en recursos humanos que ya tienen su machote. Entonces, si sale tal, le copias, pegas y ya lo pones. Ujú, Y así no se hace un informe. Sí tiene que ser bien personalizado, ¿no? O sea, ujú, si hacemos la analogía con comprar ropa, no podemos ir a Walmart o a Zara a comprar un traje de baño, sino que vamos a la tienda de trajes a la medida y entonces hacen un traje de baño con el color de mi colorimetría de la piel, de acuerdo a mi cuerpo, de acuerdo a no sé qué, y entonces ese traje de baño es único, es para ujú. mí, ¿no? No debemos fragmentar la personalidad del examinado.
no basarse en información no verificada, no incluir afirmaciones sin sustento, no omitir fuentes de información y no utilizar un tono sensacionalista o exagerado, ¿no? Pues eso, o sea, como que sí, no es repetitivo, pero es como confirmar, 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 siempre lo mismo, ¿no? O Sí, pero sea, ahí, por ejemplo, les invito a que revisen lo que entregaron la materia pasada y revisen esto, porque se nos va. O sea, podemos decir, no, yo la mejor ética y no sé qué, pero sí, ahí, por sí, ejemplo, no incluir afirmaciones sin intento. No, pues es que la hija del dueño dice que, o ajá, sea, ¿de dónde lo sabes? sí. Lo sé por 11 años de experiencia. Sí, pero eso no tiene un sustento en tu informe. No salió en una prueba, ¿no? Por ejemplo. Entonces, sí, es como bien detallado y hay que leer las cosas para que no sea subjetivo y no parezca como de sentido común, ¿no? Ujú. Ok, después. Vamos a ver evaluación en áreas psicológicas, ¿no? Cada área evalúa dentro del informe, cada área evaluada dentro del informe debe contar con indicadores específicos obtenidos de diversas pruebas y técnicas. Algunas de las más relevantes son el área intelectual, el área perceptomotora y el área afectiva y personalidad. Ahora, vamos a ver que el área intelectual lo que hace es que evalúa mediante pruebas como el WISE, el Bender, bueno, ese es un ejemplo, ¿no? Permitiendo medir la capacidad intelectual, ¿no? Y la capacidad de resolución de problemas en términos cuantitativos y cualitativos, que es lo más importante. El área perceptomotora, esta área ayuda a identificar daño orgánico o disfunción cerebral. Se analizan aspectos como la coordinación motora, orientación espacial y percepción visual. En esta podemos aplicar el test de Bender. El área afectiva y de personalidad incluye indicadores emocionales y conductuales relevantes como el tono afectivo, que estamos hablando o nos referimos a lo que es la ansiedad, depresión, agresividad, ¿no? El control de impulsos, que es la estabilidad emocional entre las respuestas impulsivas que puede llegar a tener. Relaciones interpersonales, que es la capacidad para establecer vínculos. Y los mecanismos de defensa, que son las estrategias psicológicas para enfrentar conflictos internos como represión, sublimación y la proyección, entre algunas, todavía hay más, ¿no? El diagnóstico de pronóstico y recomendaciones. Volvemos al punto, yo no sé por qué no lo iban separando en el manual MIS, como que cada punto, o sea, por decir, aquí que estamos viendo lo que es la evaluación del área afectiva y personalidad, nos vuelve a decir cómo va el diagnóstico que debe de realizarse en función a criterios validados científicamente y siempre con una integración de los datos. Estos datos obtenidos a través de las diferentes pruebas aplicadas, y aquí es donde yo les hablaba que es el diagnóstico debe basarse en los criterios del DSM-5 y el CIE, diferenciando síntomas y signos clínicos para cualquier profesional puede interpretarlo objetivamente. Es decir, porque si recordamos el DSM-5 y el CIE, aunque estamos viendo en una se ve la sintomatología, en otra nos está arrojando directamente el trastorno y el por qué, ¿no? Entonces ya si integras estos dos, tiene que ser, a eso se refiere con que tengamos que hacer diagnóstico en función a criterios Sí, validados. claro, y A de eso se acuerdo al refiere. eje 3 del DSM-5 presenta una ansiedad Ujú. generalizada porque presenta los síntomas uno, 2, 3. Así es. El pronóstico eso es en cuestión al diagnóstico y el pronóstico depende de diversos factores como la gravedad del trastorno y la respuesta esperada al tratamiento. Puede clasificarse en favorable, que si el paciente cuenta con recursos internos adecuados, ¿no? Y apoyo social, el reservado, que sería cuando existen dudas sobre la evolución, del caso y desfavorable es si hay factores que puedan dificultar la mejoría. Este, aquí ya es porque es un trastorno, ¿no? El No desfavorable. necesariamente, no. Mira, bueno, es que no. Depende. Por ejemplo, pensemos en alguien que tiene, ¿cómo era lo de Juan, no? Era el divorciado con, Ujú.
con Ujú, depresión y ansiedad, ¿no? Entonces hagamos de cuenta que el CIE-10 y el DSM-5 ya nos dijeron que sí tiene ansiedad generalizada y tiene depresión clínica. Ok. ujú. Si Juan tiene una adecuada red de apoyo, si Juan tiene a sus papás, tiene amigos de tiempo, tiene un trabajo, su pronóstico va a ser favorable porque además Juan está viniendo a terapia y Juan está haciendo lo posible y pues lo que tiene que hacer es trabajar su duelo por la pérdida de la pareja y entonces atravesando ese luto, ese duelo, tiene un pronóstico favorable. Pero si Juan lo que hace es no decirle a nadie que está divorciándose, le miente a sus papás o no tiene amigos o no sé qué, pero lo está intentando, puede ser reservado. Pero si Juan está negando y Ya, dice, no, es que yo voy a regresar con ella en algún momento se va a arrepentir o lo que sea, entonces ya es un desfavorable. No tiene que ser un trastorno de no me tomé mi ya. antidepresivo, ¿no? Sino más bien tiene que ver con, recuerda, todo lo que nosotros analizamos. Sí, Como la mujer sí, golpeada, ¿no? Y que exacto, van y ¿no? le Es como, dicen, ya no va es a que, pasar. exacto, Y pobrecito es que mi que marido lo hicieron ya enojar en el regresé. Ujú, trabajo, ¿no? Mientras no beba, no me pega. Es ujú, desfavorable, o sea, un día va a terminar en el hospital o muerta. ujú. ¿No? O Ok. reservado es justo esto, está como a la mitad, o sea, puede que un día le caiga el 20 o puede Puede que que el no. otro día la encuentre yo muerta, ¿no? Ujú. Entonces, Nar- a eso se refiere el pronóstico de, el diagnóstico es tal, el pronóstico es tal, y entonces, con base en esa combinación, ya saco las recomendaciones de si lo necesito atender yo solo o necesito que sea algo acompañado con el psiquiatra, ¿no? Entonces las recomendaciones finales deben de ser individualizadas, enfocadas en el bienestar del evaluado y ajustadas a su contexto personal y social. Considerando aquí el estado actual del paciente y los recursos disponibles para su tratamiento. Después tenemos indicadores intelectuales a través de diferentes instrumentos y técnicas. Para evaluar la inteligencia es necesario considerar tanto los aspectos cuantitativos como cualitativos, ya lo habíamos dicho, ya que no solo se debe medir el coeficiente intelectual, sino también el uso que el evaluado hace de sus recursos cognitivos, ¿no? Instrumentos y técnicas utilizadas, tenemos la entrevista que permite conocer, ay, Nancy, perdón, se me fue. Es que como que lo repetí Pero ahí. si tú volteas a ver los videos de las primeras materias, yo te digo, Nancy la L, Nancy el acento, Nancy el Ajá. espacio, Nancy el punto, y ahorita tú te estás dando cuenta. Eso es un gran avance. Ya no tenemos que decirlo a no yo, el error, sino que tú solita Como- lo ves. Y ya no te estás diciendo, ay, qué tonta, ya nada más te dices, ay. Aquí está Entonces, otro. es un doble avance. Ok, bueno, la entrevista nos va a permitir conocer el nivel académico, el rendimiento escolar, la capacidad de comprensión y manejo de su vocabulario. También se evalúa el sujeto si responde de manera concreta o divaga, ¿no? O sea, la escala de inteligencia de Wechsler para adultos, el WES, se analiza la diferencia entre el CI, bueno, verbal y la ejecución para determinadas, ay, perdón, es que se me movió. Determinadas determinadas posibles dificultades cognitivas. Y ahí También quedamos que permite es el coeficiente intelectual. También permite evaluar el juicio crítico y la capacidad de razonamiento lógico. Después tenemos el test de psicodiagnóstico de Rorschach, Rorschach. Rorschach, Rorschach, que evalúa el porcentaje de respuestas globales y detalle, además del uso de la forma y color en la percepción. Después tenemos una prueba de apreciación temática o percepción temática, el DAT. Percepción, el TAT. Es percepción, perdón por Ujú. la... Se analiza la coherencia del relato y la relación entre la historia contada y el estímulo visual. Es Es el de como las el que tarjetitas y los hicimos, ajá. cuentos. No lo hicimos, pero se los enseñé en la materia anterior. eh, Que viene un ok, niño dibujando y entonces ya le dices, a ver, hazme una historia de esta persona. Entonces ya viene, ay, el niño está en la escuela y la maestra le dejó de tarea que hiciera un dibujo y no sé qué. Y entonces ya analizamos la historia que hizo el niño. ok. Indicadores del pensamiento y prueba de realidad a través de diferentes instrumentos. O sea, estamos como viendo cada parte, ¿no? De las evaluaciones y qué es lo que nos va a indicar.
En este aspecto está relacionado con la capacidad del sujeto para organizar y responder a los estímulos del medio de una manera lógica y estructurada. Evalúa la capacidad de juicio que tiene, el grado de objetividad, incluso hasta la capacidad para establecer empatía en diferentes situaciones. La evaluación de la prueba de realidad también lo vamos a ver en la entrevista, donde se analiza el sujeto sobre interpretación cotidianas o si busca soluciones basadas en fantasías, ¿no? En lugares de hechos concretos. Miss, no entendía a qué se refiere con cintura, por eso hasta lo puse con mayúscula. O sea, dice ahí cintura, así decía. Se observa evaluaciones en comprensión, semejanzas y rompecabezas para evaluar la capacidad de juicio de la realidad. Pero no entendí, o sea, ¿por qué ¿Por qué cintura? dice cintura? En Ujú, el sentido de que esté en cintura. O sea, cuando tú le dices a alguien, compórtate, es como de ujú. estás en cintura. O sea, estás en el escenario y entonces te vas a comportar como Nancy en el escenario. No te vas a comportar como Nancy, la hija que acaba de perder a su mamá, sino que te tienes que meter en tu personaje de O estoy en sea, el escenario. compórtate, entra en, Ajá, ¿no? pero no Ah, como de regaño, sino como de, a ver, porque va directamente ligado con lo anterior. Por ejemplo, yo ahorita tengo una pareja en terapia que me dice, sí, el hombre dice, ¿no? Yo tengo la culpa, yo soy un idiota, yo le fui infiel y entonces yo voy a hacer todo para que ella me perdone. Pero el todo para que ella me perdone, o sea, en una relación de pareja no hay un, tú estás bien y yo estoy mal. No es, tú me vas a perdonar y yo voy a hacer todo lo que tú me digas. ujú. Entonces, no está en cintura la la dinámica de esta pareja, porque entonces ella se encarga de vomitarle, ¿no? Cada vez que él no le llama o llega tarde o está bebiendo o lo que ella, pero tú me engañaste. Y entonces él, pero yo estoy haciendo todo para que me perdones y entonces ya pasaron 3 semanas y no me has perdonado. ¿Cuándo me vas a perdonar? No están en cintura, no están Ujú. en una dinámica donde estén buscando crecer y mejorar, sino que cada quien está cargando con sus demonios y entonces no están trabajando en la reconstrucción o en la separación sana de esa relación, no están en cintura. Ese es como el término, pues. No sé Ok. si me explico, pero eso Sí, solo lo puedes saber hasta después de aplicar todo, o sea, en no el hay... sentido, y por eso dice prueba de realidad, porque no es de, Ujú, él me va a perdonar, o la clásica, ¿no? De, ay, pues, ¿qué crees? Estábamos a punto de dejarnos, pero me embaracé, y nos embarazamos. Y entonces, ¿no? y O los ya. adolescentes de, ay, pues es que la solución es irme a vivir con mi novio, porque él me ama y su familia me trata súper bien, y entonces ya todo va a ser feliz. No estás en una realidad. Ujú. Entonces, eso es la prueba de realidad, que en realidad no estás teniendo como esta parte objetiva, sino que estás fantaseando que toda tu vida se va a A solucionar basar. porque ya viviste con tu pareja o lo que sea, ¿no? Ok. La prueba de Rorschach, los indicadores incluyen respuestas globales adecuadas y la presencia de percepciones distorsionadas o confabulaciones. El hacer encaje, que también lo puse así, pero ya después como que sí, Ujú, ujú. se revisa si el relato del examinado es lógico, si incluye distorsiones o si introduce elementos ajenos al estímulo. O sea, ¿Se eso acuerdan? no La es, o semana sea. pasada les puse las manchas de tinta, ¿no? Que decían, sí, es como unos rayos X, pero si a la siguiente dice, pero es un vampiro y le chupó la sangre y entonces la sangre está, y hace ahí toda una cosa un poco extraña, pues entonces no hay encaje, ¿no? Sí. De que está viendo O- mariposas y luego está viendo demonios y sangre y ratas, o- ¿no? Ok, después vienen los indicadores de alteraciones perceptomotoras a través de diferentes instrumentos. La evaluación perceptomotora permite determinar si el sujeto presenta daño neurológico, disfunción cerebral o dificultades en la integración sensorial. Esto ya es, pues, ya es médico, ¿no? Así Sí, se pero puede ¿saben decir. qué? Ujú, Veces haciendo esto te das cuenta que la persona no ve el color rojo y entonces puede ser daltónico, lo mandas al oculista y resulta. O que tiene pequeña, o sea, que no es que, por ejemplo, esto, ¿no? No es que yo no sea bueno en ortografía, sino que tengo falta de atención a los detalles y es algo orgánico. Y entonces esto sí que nos sirve, no para nosotros diagnosticar nada,
sino para referirlo a donde tiene que ser, porque es algo que un médico general no lo va a ver en un estudio de sangre, ¿no? O la Ujú, maestra, no sé, a lo mejor la maestra en la primaria o en el kinder sí se va a dar cuenta de este niño como que no es que no aprenda, sino que no ve, y eso a veces, ¿no? ujú, Pero hay cosas como tan finas que se pueden ver en el vender que si no, no se da cuenta los papás. A mí me ha pasado, ¿no? Entonces no es que que el no. niño sea tonto, sino que realmente no ve la rotación de las figuras. Y entonces tenemos que estimular esa otra parte. Ok, instrumentos utilizados en esta parte es la prueba gestálica visomotora de Bender, donde se analiza la distribución de las figuras. Ay, perdón. Se analiza la distribución de las figuras en la hoja y la presencia de rotaciones severas, colisiones entre estímulos y fragmentación. Cintura. Se revisa la ejecución en tareas visomotoras y la diferencia entre el CI, perdón. Ay, no, sí, entre el CI verbal y de Toma ejecución agüita. sí, para detectar posibles alteraciones orgánicas y la autobiografía, en donde se observan problemas en la escritura, desorganización del contenido y dificultad en la distribución del espacio. Ese puede ser Des- si le dejas autobiografía o ustedes si van a aplicar el árbol casa persona, cuando les Ujú, pidan que volteen la página y que escriban que escriba ahí la su historia, historia, ahí ¿no? lo pueden ver. No tiene que ser una autobiografía si no quieren, ¿no? Pero en su caso, a lo mejor como son adultos y son jóvenes, sí pueden pedirles que hagan una autobiografía y también el contenido les va a dar, ¿no? Porque a lo O mejor ahí también, mismo dicen, ¿no? De siempre me he sentido sola y nunca le he podido decir a nada. Ah, pues ahí ya empiezas a identificar y cosas. el complemento, porque está el cuestionario para complementar en donde para ver si nosotros no nos estamos haciendo otra idea, ¿no? Eso. Específica sobre el dibujo. Ujú. Bueno, yo sí quiero hacer el Sí, cuestionario, si sí. aplico esta. Ajá. Después tenemos lo que es el área afectiva o emocional. La evaluación del área afectiva permite analizar el tono emocional del sujeto, su capacidad de control de impulsos y sus relaciones interpersonales. Esto es los indicadores clave, es el tono afectivo, en donde puede manifestarse como ansiedad, depresión, agresividad o empatía. La entrevista es la herramienta principal para observar la congruencia emocional. También tenemos la prueba de Rogers, en donde vamos a ver o se analizan respuestas relacionadas con contenido afectivo, Que en su uso caso no va a de ser Roshar, sino va a ser árbol casa persona, el, ¿no? Todo lo que el diga uso, Roshar en lo que está diciendo Nancy, es el ustedes caso. piensen en árbol casa persona. Ajá. Ok, Porque es uso de el proyectivo. Ok, uso del color y la presentación de redacciones exageradas. El hacer encaje se observa la reacción emocional ante situaciones de conflicto, presentadas en las láminas. Casa, árbol, persona, HTP, se analiza la expresividad emocional en los dibujos observando tamaño, detalles y calidad del trazo, entre otras, ¿verdad? Porque ya lo vimos. Después tenemos nuestros mecanismos de defensa, que los mecanismos de defensa son estrategias inconscientes utilizadas para manejar conflictos internos y reducir la ansiedad. En este caso tenemos lo que es la represión, que se manifiesta en respuesta poco elaboradas, en el Rorschach con tiempos de reacción prolongada y falta del insight. En lo que es ay, bueno, nos vamos a esto, que es la regresión, se ¿Saben qué observa es el en insight? ajá, Que es el que te caiga ok, el 20. del que lo Ajá. asimiles tú. Ok. Ajá, ¿vale? Bueno, es que iba a decir el que te caiga el 20, pero ya sé que no debo de usar esas palabras. No, El que sí, lo eso sí lo asimile. usamos mucho, Ah, porque ¿sí? es como la gente te lo entiende cuando te cae el 20. Ok, Pero eso sí. entonces el insight. No lo vas a usar ¿Ya? en el informe, eso no lo vas a decir. No. Pero con la persona sí. Que haga conciencia, ok. Ajá, ajá. La regresión, dice, se observa en el test de Bender mediante la fragmentación de figuras y en el HTP con dibujos de apariencia infantil, que eso sí lo vamos a poder analizar si aplicamos ese, ¿no? En proyección se identifican respuestas de Rogers donde el sujeto atribuye características negativas a los estímulos y en la sublimación es el único mecanismo defensivo adaptativo en el cual el sujeto canaliza impulsos en actividades productivas.
Esto referente a los mecanismos de defensa. Y las áreas libres de conflicto, son aspectos de la vida del paciente que no están afectados por su problemática psicológica. Evaluarlas es clave para entender los recursos con los que cuenta y cómo pueden influir en su tratamiento. Es decir, Tantito. puede ser... Ujú, Por eso es que cuando empezamos la clase les dije, cuiden que la hermana no me pregunte qué salió en las pruebas o que la maestra me tenga la suficiente confianza para decir, a lo mejor un área de conflicto es mi trabajo, pero no le puedo decir porque es la hermana de mi jefa. ujú, O lo mismo con el novio del primo o la novia del primo, porque entonces, ¿cómo le voy a decir que su primo me pegó? Y entonces ya es un conflicto para mí, Luan, porque entonces, ¿qué hago? ¿Le digo a mi primo que ya no le pegue? ¿O le digo a esta que hable en mujeres y se salga de esa relación? ¿O no, mi tía me va a odiar? O sea, sí cuiden esa parte porque puede ser que toquen cosas que no estén libres de conflicto y que por el vínculo que tienen con las personas que quieren, a las personas con las que van a trabajar, ustedes pueden tener un conflicto también interno. ok. Porque ahorita ustedes dicen, no, pues es su empleada y yo qué, ¿no? Pero pues ya a la mera hora, a lo mejor sale que está enamorada y acosa al sobrino que dices, ¿no? Entonces, pues ahí ya, pues ella no me importa y mi hermana sí es su jefa tampoco, pero el sobrino sí me importa. O sea, Ah, pero eso lo sabemos todos. bueno, pero es un ejemplo nada más. O sea, lo que voy Ah, es que si les sí, empieza a no, hacer sí, sí. conflicto y Sí es también por real eso porque no ustedes lo me van van a a decir hacer. todo, ¿no? Y Ujú, digo, nada más le van a aplicar tus pruebas y los van a ver 4 veces. O sea, ajá. tampoco es como que van a hacer una intervención. Ajá. Bueno, tenemos las actitudes ante los conflictos que se analiza si el paciente muestra esperanza, disposición al cambio o resistencia. También tenemos el enfoque en soluciones, evalúa si busca resolver problemas o si se mantiene en una actitud pasiva. Tenemos el compromiso con el cambio, que es determinar el nivel de motivación del paciente para modificar su conducta. Estos factores son esenciales para establecer un pronóstico realista y diseñar un plan de intervención ajustado a sus fortalezas y limitaciones. Porque ¿Vale? Y qué tal que después, yo digo en el diagnóstico que lo que necesita es dejar de fumar, pero qué tal que Nancy no tiene la motivación para dejar de fumar. Entonces, pues el diagnóstico es desfavorable y no tiene una patología, sí tiene una adicción, pero pues ahí ella le da la gana seguir con ella, con esa adicción. Entonces, ese es un buen ejemplo de lo que decías, de no tiene que ser una patología para hacer un diagnóstico desfavorable, de- sino ok, que pues yo veo que lo que necesita es llevar un estilo de vida más saludable, pero ella no quiere llevar un estilo de vida más saludable. Entonces es un diagnóstico reservado o desfavorable. o quiere, pero no va a No hay soltar el cigarro, motivación. entonces, Pues no, porque si quiere, tiene motivación y entonces lo va a hacer. No pero mañana, ¿qué? por eso hay Ajá, un tratamiento. Pero si desde el principio me está diciendo, no quiero dejar de fumar, pero quiero tener un estilo de vida desfavorable, ya. digo, más saludable, pues para ella, que es un estilo de vida más saludable, a lo mejor es dormirse y levantarse a la misma hora todos los días, pero no me está Ujú, diciendo que va a hacer más ejercicio y va a dejar de fumar, ujú. ¿no? Ok, la Entonces, impresión tampoco es así. diagnóstica en este apartado se integran todos los resultados de la evaluación, permitiendo ubicar al paciente dentro de una categoría diagnóstica según el DSM o el CIE. Les digo que es como lo mismo, pero ya como que lo diferenciaron a la parte emocional, a la parte psicomotriz, ¿no? Perdón, eso estaba mal. Aspectos claves en la impresión diagnóstica, diferenciación entre síntomas y signos clínicos, evaluación de los criterios de diagnóstico de los manuales utilizados y la redacción clara y objetiva para facilitar la interpretación por otros profesionales. El diagnóstico debe ser preciso y fundamentado en la sintomatología real del paciente, evitando etiquetados erróneos o subjetivos. El pronóstico es una inferencia basada en la información obtenida durante la evaluación. La clasificación del pronóstico nuevamente favorable, reservado o desfavorable. Se recomienda considerar la actitud del paciente hacia el tratamiento y su nivel de compromiso con el proceso terapéutico, como dijo la maestra ahorita, ¿no? De que si quiere o no quiere. Quiere, pero pues no lo va a hacer. Ella dice que quiere, pero pues en realidad no va a pasar. Y es lo que Tratamientos y... decíamos del, perdón, del Ajá. establecimiento de la realidad, ¿no? O sea, la Ujú, realidad es que todos en mi casa fuman y que para mí es un placer y no lo voy a dejar de hacer aunque me haga mejor físicamente o emocionalmente, porque a lo mejor es una muleta que yo tengo
¿no? Para recargar mis emociones reprimidas o lo que sea, ¿no? Es un mecanismo de defensa que uso. Mucha gente De dice, todo. es que yo fumo porque me relaja de la ansiedad. Pues no es cierto, biológicamente te produce más ansiedad, pero la gente dice, a mí ¿Qué? me ayuda, ¿no? Entonces, dentro de todo lo que vimos, las partes que se evalúan de la persona, vaya, vamos a ver ya al final el tratamiento y recomendaciones, que es donde ya se integró todo, todo lo que salió en las evaluaciones, todo lo que hiciste, todo anterior, aquí ya se va a hacer. Entonces, el tratamiento y recomendaciones debe ser diseñado con base a la evaluación integral del paciente, donde se integró, considerando sus necesidades específicas y las demandas del medio en el que se desenvuelve. O sea que va a ser personalizado. Elementos clave en la recomendación del tratamiento: el tipo de terapia sugerida, psicoterapia individual, terapia cognitivo-conductual, psicoanálisis, terapia familiar, etcétera. Objetivos terapéuticos deben de ser claros, realistas y alineados con la problemática del paciente. Y el enfoque del tratamiento dependerá del diagnóstico, pudiendo centrarse en modificación de conducta, introspección o psicoeducación, ¿vale? Y la revisión de indicadores para diagnóstico, pronóstico y tratamiento. Vamos a ver como lo que es la depresión neurótica o psicótica. Este, en esta de la depresión neurótica o Ajá. psicótica es el discurso centrado en la sociedad y la pérdida, dificultad para establecer relaciones interpersonales, temas recurrentes de muerte y desesperanza, pronóstico favorable si el paciente muestra intención al cambio. Después vemos lo que son la psicomatización, en donde vamos a ver síntomas físicos sin base médica evidente, como dolores, fatiga, problemas digestivos, más o menos como lo que te pasa a ti, Lua, ¿no? Si todavía no tenemos el informe médico, pero hay esa sintomatología que presentas. Discurso orientado a la queja Los clásicos somática, son el colon irritable, el dolor dolor de de cabeza, cabeza, la diarrea, el cansancio. estreñimiento, ¿no? O sea, tú, el médico o tu paciente puedes decir, no, si es que me dijo colon irritable y los irritantes. Sí, o sea, ya es una representación física, pero en realidad me duele el colon irritable cada vez que hablo con mi jefe, o cada Ujú. vez que voy a trabajar, o cada vez que no sé qué. Entonces, no lo sabe la persona hasta que viene, entrevistamos y entonces, ay, no me había dado cuenta que todos los miércoles es cuando me duele la cabeza. ¿No? Aparte, también va a ser como una resistencia a la exploración psicológica, o sea, como que sus bloqueos, sus negaciones y demás. El tratamiento sugerido, la terapia narrativa o intervención centrada en la expresión emocional en cuanto a la psicosomatización, perdón, trastornos de la personalidad. En estos vamos a analizar los rasgos característicos y su impacto en la funcionalidad del paciente, como trastornos libres, trastornos moderados o trastornos graves, que estos ya vienen bueno, los leves dificultades en relacionarse interpersonalmente y la impulsibilidad moderada. Los trastornos moderados es la distorsión de la autoimagen, relaciones interpersonales ya con conflicto. Y los trastornos graves ya son conductas autodestructivas y la incapacidad de una adaptación. Esto lo vamos a encontrar en el DSM-5 y en el CIE. El diagnóstico diferencial: para evitar errores en el diagnóstico se debe considerar un diagnóstico diferencial que permite distinguir entre trastornos con sintomatología similar. O sea, una cosa es el trastorno que sí nos está dando la, Con la somatología similar, o sea, con síntomas similares. Es que más con bien dijiste simatología, o no sé qué dijiste. así decía, No, no. Bueno, a lo sintomatología. mejor es un error en el cuadernillo, pues, de redacción, pero Sintomatología, es ajá. sintomatología. Y Ok. hace rato no te quise interrumpir, pero es con base en, no con base a. Ay, ahí, y lo tengo así, ¿verdad? Bueno, un ejemplo del diagnóstico diferencial puede ser la depresión contra el trastorno de ansiedad generalizada, ¿no? Se analiza si la tristeza es reactiva o si hay preocupación excesiva sin alguna causa específica. Y el trastorno psicótico contra el trastorno de personalidad esquizotípica, es decir, se evalúa la presencia de delirios estructurados y alucinaciones, ¿no? Y de aquí viene que vamos a ver la clasificación de lo que es el DSM-5 y el CIE. Bueno, de la clasificación nosológica.
de lo que es el DSM-5 y el CIE. En esto, bueno, en el DSM-5 es va a ver sus características, es que va a estar clasificada, detallada en trastornos mentales, el uso de criterios específicos para cada diagnóstico y el enfoque en la interferencia funcional del trastorno. Y el CIE, sus características va a ser que incluye trastornos mentales y físicos. Utiliza a nivel internacional, se utiliza, perdón, a nivel internacional por la OMS, y va a facilitar la codificación de enfermedades para registros clínicos. Entonces, sí hay como, ¿Ustedes vieron los dos en psicopatología o solo vieron el DSM? vimos el DSM-5 y también incluimos lo que era el CIE, o sea, sí Ah, abarcamos los dos, ok. pero, y en efecto, hay Y les una dieron los dos, o acepta, sea, los tienen, porque sí claro los que, tenemos. bueno, supongo que no les dio tiempo de leer todos, ¿verdad? Pero el punto es No. aprender a usarlos. Ajá, Ujú. porque hicimos un cuadro y Ajá, ese cuadro, por decir, al maestro le tocó depresión, ¿no? O ansiedad, y ya a otros nos tocó otra cuestión, entonces teníamos que otro sacar eje. Ujú, ajá, el nombre del trastorno, se puede decir, bueno, y ujú, después el encontrarlo en diagnóstico. el DSM-5 Ujú, como sus síntomas y después hacer la referencia del CIE, o sea, en ya. donde Lo se, cruzaron con el CIE. ajá, con Ya, el ya. CIE. Entonces, en la tabla poníamos cada cuadro y en Mm, qué cuadro encontrabas y todo eso. O sea, ok, sí ok, aprendimos cómo, qué bueno. como A a usarlo. trancazos, pero aprendimos. Ya hasta aquí terminé, muchas gracias, bye. Gracias a Sigue, ti. Luan, ya me agarré Muy parte bien. de. Pero Miss, sabemos que tengo Luan un es muy problema. concreto y entonces Luan le hace todo así de, ya acabé, 5 minutos y va a decir, hasta nos quedó tiempo. Miss, Eh, tengo un problema. ¿Cuál problema? No me Te dejó aplaudo. descargarlo, o sea, no me dejó hacer la descarga por eso lo estoy presentando desde el Canva. O sea, Ah, lo pues manda el descargo. link, copia el link. Ya ves que en algún lugar dice compartir Ajá, presentación o algo así. Pues así ajá. mándalo para que lo tenga Luan y lo tenga yo. Y si quieres mandárselo a Jessy, pues también. ¿Por qué no? Porque Ujú. tenemos que Tarea. subirlo, pero si no me Súbeme el deja link. subirlo, Súbeme el el link. link lo pego a un Word y eso subo. Ajá. Nada Sin más completar. asegúrate de darme acceso. Ah, O, Ah, bueno, está sí. bien. Ujú. O bueno, pon ahorita mi lo dirección, vemos. mi correo electrónico y ya que me llegue por correo y ya yo lo vinculo al Drive. Ok, ya me callo. ¿Ok? Vas, Luan, no corras. Tenemos la próxima semana si no acabas, no pasa nada. Yo usé 1 hora del tiempo de la clase, entonces Está con calma cortita y de igual. acuerdo a lo que tú preparaste, pero sí, pues ya te conozco. Ajá, ¿Sí se está compartiendo? no, Ah, ¿cómo que otra vez? Ah, mira, ahora sí. sí, ya está. Listo. Ujú. Hoy escogieron unas plantillas muy bonitas, ambos dos. Me gustó la de mi mamá. Ujú. Bueno, Pero la tuya también voy a también. exponer sobre el informe psicológico. Ujú. Bueno, ¿qué es? Es el documento en donde se plasma la información esencial que obtenemos mediante la evaluación psicológica, en donde se expresa de manera organizada, sintetizada e integrada lo que se ha comprendido de la persona que pues evaluamos. Incluye descripción valorativa del mismo con el objetivo de dar respuesta a las preguntas específicas del demandante o del paciente. La evaluación psicológica es un proceso de acopio, valoración e integración de información dirigida a la toma de decisiones. En este caso se Perdón, Luan, utilizará. nada más como para acotar, esto que dice del demandante o del paciente es porque, por ejemplo, si estamos en un hospital y entonces el neurólogo me pide que evalúe, es el demandante, es el neurólogo. O si es una escuela y la escuela me mandó a hacerle este test vocacional, no sé qué, pues entonces el demandante va a ser el orientador de la El, escuela o lo que sea, ¿no? Claro. sí, y bueno, utilizaremos la evaluación clínica que pues incluye la planeación de los procedimientos para la recopilación de datos, la recopilación de los datos de la evaluación
el procesamiento de estos datos y la elaboración del informe y finalmente la comunicación de los datos. Este, aquí está. En el proceso diagnóstico se apoya del método clínico, que es el conjunto de procedimientos que aplicaremos en una forma intensiva y exhaustiva para llegar a conocer al paciente. Y se constituye por 6 pasos. La observación, en donde el psicólogo pues observará tanto la comunicación verbal como no verbal y atenderá tanto a lo que es el proceso como lo que expresa el paciente. En la indagación va dirigida a explorar y obtener información acerca de la vida de la persona, los eventos actuales y el motivo de la demanda. En la confirmación, pues se confirman las hipótesis iniciales establecidas a partir de las observaciones, entrevistas, la historia clínica y los exámenes mentales. En la abstracción identificamos los elementos significativos del caso para comprender las concordancias, explicar las discrepancias y establecer las relaciones entre los datos desde el enfoque psicodinámico que se utilice. En el diagnóstico formal atendemos a las relaciones entre los signos y síntomas detectados y se sustentan en las clasificaciones que tenemos en el DSM-5 o en el CIE-10. Y el pronóstico se establece en términos de adjetivos que califican la posible evolución del conflicto o trastorno al considerar recursos personales y disposición para seguir estas recomendaciones. El objetivo del informe es atender a las demandas y problemas presentados por el paciente. El reporte debe estar centrado en el sujeto evaluado y la información obtenida debe responder al motivo de la evaluación. Este se puede presentar tanto de manera oral como escrita. De manera oral, pues tenemos la entrevista de devolución de la información, que consiste en comunicar al sujeto o personas cercanas autorizadas en el curso de una o varias entrevistas los resultados de esta exploración y discutir las recomendaciones e intervención cuando sean necesarias. Y esa va a ser la Eh, despedida de ustedes con la persona. O sea, le van a entregar, no el informe que me van a entregar a mí, sino le van a entregar una hojita con recomendaciones. Por ejemplo, Nancy, ¿no? No sé, la maestra se estresa porque los niños son gritones en la escuela. Y entonces lo que le voy a dar son unas técnicas de relajación y así respiras y así haces imaginería y así trabajas el manejo del grupo con los niños, ¿no? Y ya, tres cositas muy puntuales, muy aplicadas que le ayuden a resolver, pero no es el informe que van a hacer ustedes, ¿no? bueno, también se presenta de manera escrita. En esta es un producto acabado, es un documento en el que se entrega comúnmente a otro profesional o a quien deba tomar decisiones con base al contenido del mismo. Suele ser como una comunicación unidireccional y escrita. Nada más se envía como el documento. Y en Sí, el contenido, unidireccional, pero al final, perdón, lo mandas con una carta, ¿no? O sea, de presentación tal, y le pones tu correo o tu teléfono, depende cómo o sea, depende el escenario en el que tú estés. Si estás en una institución, no le puedes poner tu teléfono, pero si es un consultorio privado, pues sí le puedes poner tu número. O si tú decides de, no, mi número no va a ser, pues nada más le pongo el correo electrónico para que cualquier duda del profesional que lo va a recibir y ya. Ahora, hay otra cosa que creo que no habíamos hablado que voy a aprovechar ahorita antes de que se me vaya. A veces el demandante del informe es un abogado porque, no sé, es un trámite de divorcio o una parte de la custodia legal si es que hay hijos o lo que sea, o si es un informe de un niño y entonces te están pidiendo cómo es que la mamá o el papá o quien sea cuida al niño y si es más sano estar con Pedrito o con Pachita. Pero eso sí que no lo podemos hacer si no tenemos eh, este, esta, si no somos peritos. Entonces, si somos psicólogos y queremos dedicarnos a esto, sí tenemos que hacer esta certificación en peritaje para podérselo dar a un abogado. No puede ser, porque eso es bien común. A mí me han llegado muchos casos y yo siempre los derivo porque yo no soy perito, ¿no? Pero sí es cada vez más común que en los casos de divorcio
los papás o uno de los papás pida un peritaje. Bueno, no uno de los papás, uno de los abogados de los papás piden un peritaje para esta parte de la custodia. Entonces ahí sí tenemos que saber que no lo podemos hacer porque nos van a pedir el número de perito, ¿no? Sí, Ok. Bueno, en el contenido del informe puede variar según el enfoque teórico y el propósito que tenga la evaluación, pero generalmente incluye la ficha de identificación, que son los datos del evaluado, el objetivo del informe, antecedentes personales y clínicos, observaciones conductuales, resultados e interpretación de pruebas psicológicas, diagnóstico e impresión clínica, el pronóstico, las recomendaciones y finalmente la firma del profesional responsable. la También firma y el sí, contacto. ¿Saben que esto, bueno, al final donde dice firma, esto es como un debate porque en el sentido de si poner o no el número de cédula profesional. ¿Por qué? Los que están a favor de que se ponga el número de cédula es como de, pues para que tú certifiques que si eres un psicólogo, si tienes tu título y tu grado, porque mucha gente que acabó la carrera empezó a hacer estos informes, pero nunca se tituló. Entonces, pues eso ya no es ético, ¿no? Porque no tengo mi título. Pero también, por otro lado, ha pasado mucho de falsificaciones. Yo soy Montserrat Espinosa, pero conseguí el número de cédula de Nancy y entonces firmo con mi cédula, con la cédula de Nancy. Y entonces la manera que tienen los usuarios, ya sea las personas o el director de la escuela del niño que entregaste el informe o tal, o el neurólogo o tal, es que busca tu cédula, porque eso ven que se puede hacer en internet, ¿no? El servicio de profesiones. Entonces, yo, por ejemplo, no solía poner mi cédula por lo mismo, porque yo ya sabía que había muchos fraudes de que copian tu número de cédula, sobre todo las escuelas. ¿No? Que dicen, ay, mi hija está estudiando psicología y ella va a hacer los informes, pero pues yo no tengo cédula o ella no tiene cédula, entonces copio la cédula de la psicóloga que me entregó el informe de Juanito. Entonces yo a las escuelas no les entregaba mi número de cédula y una vez a unos papás no les recibieron mi informe porque no tenían cédula y entonces era como de, tu psicóloga no tiene su certificación, pero si tú buscas por mi nombre, sí que te va a salir mi cédula, entonces no hay problema si no la pones. ¿No? Entonces, bueno, en ese caso, pues ya puse mi cédula y se los di y tal. Pero sí es como algo debatible si pones tu número de cédula o no, porque es lo equivalente al número de cédula en una receta médica, ¿no? Ya ven que para que te vendan, no sé, ansiolíticos, antidepresivos, antibióticos o lo que sea, pues te piden la receta. Y entonces el médico tiene que poner su número de cédula y si tú eres una persona que tiene un tío que es médico y lo fuiste a visitar y estaban en la fiesta y agarraste y te metiste a su estudio y le robaste dos recetas para el antidepresivo al que te está haciendo adicto y le pones la receta, pues da lo mismo porque tu tío te pudo haber hecho esa receta, ¿no? Entonces, sí es como delicado esto del número de cédula profesional. ¿Va que va? Bueno, ¿qué más? bueno, el manejo ético de los resultados se debe regir por una serie de principios éticos que aseguren un buen manejo de los datos sobre la persona evaluada, Aguas que con la redacción. El manejo ético se trata de la ética. Nomás así de cómo lo dijiste, ¿no? Hablando sí, de lo del lenguaje y la del, ortografía del dato. bueno, a ver, bueno, primero tenemos el respeto a la dignidad humana, que tiene que ver con la autonomía de las personas. Bueno, sí, la autonomía de las personas. ¿Por qué se te... Ah, es que le pusiste encima de No la sé, plantilla, ¿verdad? Porque está sí, en pero no latín. sé Es como la exactamente. plantilla, nada más no le borraste las... Ajá. Ajá. Y bueno, seguimos con el tratamiento humano y responsable. El principio de no dañar es básico, por lo que se debe cuidar de sobremanera que los datos registrados obtenidos en el informe no puedan dañar al paciente. La integridad profesional, en la que el profesional debe reconocer sus deficiencias, por eso está obligado a solicitar asesoría en casos difíciles. Y la responsabilidad social,
pues en esta la psicología tiene una fuerte responsabilidad, por lo que el profesional tiene que asegurarse que toda intervención sea ética y mantener siempre los estándares profesionales. La próxima, pero tantito, Luan. La próxima semana, en la presentación que tengo, ya ahí está, pero les voy a dar como la lista de cotejo de cómo se va a evaluar su entrega. Y el último punto es el de ética. Ustedes tienen que hacer un análisis justamente de esto que está diciendo Luan. Entonces, por eso les decía, vamos a escuchar a Nancy, vamos a escuchar a Luan y vamos a reforzar lo que ustedes ya tienen de protocolo. Entonces, le van a incluir al final una parte sobre la ética. Sí, Luan, sigue, por favor. Y bueno, también es importante considerar la formación profesional del psicólogo, que en donde es imprescindible que el profesionista dedicado a esta labor cumpla con una serie de criterios básicos, como son el tener un conocimiento profundo y manejo adecuado de las técnicas empleadas en la evaluación psicológica, contar con los conocimientos del marco teórico en que se basan las técnicas empleadas, mantener un comportamiento ético hacia la persona evaluada, ser objetivo al realizar la evaluación y la apertura que tenga el clínico en su propia y discriminada experiencia interna, su capacidad empática al manejo de transferencia y a su sensibilidad para captar indicios serán factores relevantes para hacer juicios acertados. Este intercambio de comunicación será puesto a beneficio del consultante al ofrecerle alternativas de solución a la demanda inicial. Ya está. Muchas gracias. ¿Qué te dije, Nancy? Se iba a adecuar y vamos a acabar antes de las 10. Muy bien, Luan. Entonces, yo sé que no es un tema nuevo, pero sí hay como detallitos. ¿Tienen dudas, comentarios, alguna reflexión, preguntas? Yo sí, es como todos los ejercicios de la materia pasada, que Ujú. era sacar como la plantilla y ir siguiendo, ¿no? Entonces, lo que tenemos, yo no metí nada de la ética, por decir, yo no metí nada Porque de no ética. estaba en tu manual, pero en el de No Luan sí. estaba en mi Por eso es mamá. que quería Pero que, yo sí, que leyéramos los dos, pero no quería que los dos ajá, leyeran los dos porque iban a decir otra vez la misma información. Entonces, ujú. el punto era cruzarla y entonces sacar lo mejor de los dos. Ujú. Pero yo sé que siempre se tiene que manejar la parte ética y es algo en lo que al menos los profesores que hemos tenido aquí, como usted y otros dos, porque hubo una que no dio nada, pero siempre se enfocan mucho en esa parte de la ética, o sea, no lo hagan, no pueden, no esto, no, o sea, siempre está muy metido en eso. A mí me queda como, sí lo tengo bien claro, sí lo tengo bien plasmado desde pedir el Consentimiento informado. lo consentimiento informado, que precisamente es para eso, y para decirle que todo va a estar bien, que darle la confianza y obviamente asegurar que no va a hacer mal uso de la información que él está entregando. Ujú, ujú. Pero también esa parte donde, como dicen, no, el informe no debe decir, tienes un ¿no? O sea, aunque Tienes un nosotros problema con sepamos la que es un autoridad, ¿no? trastorno, exacto, o No. algo así, Ujú. estás trastornada ¿no? O que tenga, no sé, algo como una señalización de que a lo mejor síntoma de quererse suicidar y tú te vas a matar ya, ¿para qué te doy ¿no? De tu ¿Y diagnóstico sabes ya. cómo hacer eso? Practicando. Por eso es que lo vemos 80 veces, porque es escribir y volver a escribir y reencontrar. Y es así, haciéndolo. Ujú. Entonces, yo siento que con la lista de cotejo, ¿no? Lo que ya hemos hecho una y otra vez y finalmente sí vamos encontrando los errores, ¿no? Que se puede y lo que no se puede. Todavía hay cosas que no quedan claras como ¿qué es el insight? Ah, ya le cayó el 20, ¿no? Entonces sí lo puedo usar. Ah, entonces sí puedo usar ese término. ¿Por qué? Porque es coloquial y porque es el que nos entienden. Ellos no van a saber qué es un insight. Ujú, ujú. Nosotros ya sabemos que ya identificamos. Antes nos hablaba usted del insight y yo decía, sabe Dios, ¿no? ¿En qué Pero lo idioma fuiste está hablando ahora entendiendo, esta mujer? ajá, sabe. Ahí luego lo busco, ha de ser un examen o no sé, ¿no? Sí. Cosas que nos van quedando más específicas.
palabras que a lo mejor yo tenía que sobreescribir y buscar el Integrar sinónimo, a tu ¿no? vocabulario. Ujú, Ajá. ujú, Y ujú, buscar un sinónimo para ir encontrando qué significa y demás. Entonces, yo para mí, Nancy, ujú. la lista o el cotejo, ¿no? De cómo se va a ir entregando y más la información que ya tenemos que casi casi está como vas a hacer tu lista de así se entrega un informe, más el que ya hicimos, como dicen, ya tenemos algo y nada más lo vamos ajustando, adaptando o enriqueciendo, ya sea como uno lo decida. Ujú. Eso, y yo creo que las dudas van a salir Conforme lo vayan haciendo, sí. así es. Eso, de hecho, eso es lo que me interesa. Ya ven que les decía que si podían autorizar la grabación sería mucho mejor. No tanto para mí, sino para ustedes, ¿no? Es que, ¿cómo le dije esto? ¿O qué dije? O me quedé trabada y yo sentí que fue media hora y en realidad en la grabación fueron 3 segundos. O sea, eso es lo que a ustedes les va a dar mucha riqueza y es lo que quiero que vengamos a platicar aquí, ¿no? O sea, estas primeras sesiones son como información, información, información y luego ya vas bien, va a ser análisis, análisis, análisis. ¿Ah? La lista de cotejo es chiquita, o sea, son 6 puntos, tampoco es que les estoy poniendo nombre, apellido, escolaridad, dirección, no. Lo que sí quiero que hagan para la próxima sesión, esa va a ser su tarea, es su estructura de informe. Si ya la tienen, pues nomás la copian y la pegan. Y que le metan esta parte, por ejemplo, de la ética que no tenían, porque eso no lo tenían. Entonces, lo que quiero es que pasen como en limpio y mejoren su versión como para que me digan, esto es lo que este es el esqueleto que voy a rellenar con mi entrevista y mis pruebas. Entonces, eso es la tarea para la próxima semana, ¿vale? Bueno, eso y que ya hablen con la persona y traigan su borrador de su consentimiento informado. Ujú. O sea, borrador me refiero ya con el nombre de la persona, que, o sea, de ya la palabraron de, sí, se llama Brenda, tiene 28 años o ya me dijo que no, porque a lo mejor esa misma persona sabe, mi área de conflicto es la sexualidad, y no le voy a decir a la prima que su primo nomás no me llena, ¿no? O sea, también se vale que si ellas les dicen no, pues no, ¿no? Y buscamos otra persona, ¿vale? Bueno, ya nos vamos. Les veo mañana. Déjenme terminar la grabación. Les veo mañana para la reposición de la clase que no vimos ayer.